Muy buenos días, amigas y amigos, en este su programa La Hora Constituyente, que transmitimos desde Centroamérica, Guatemala, a las 9 de la mañana para el resto de los países del continente denominado Abya Yala. Esta es una producción de Pueblos en Red, que transmitimos a través del canal de Codeca Guatemala, Alcarajo.org de Colombia, Rocinaco Internacional del Ecuador, Pueblos Radio FEGER, que ya presentó la ventanilla, pero también transmitimos a través de los canales de Juventud Plurinacional Guatemala, Radio Victoria, la voz de los pueblos de Guatemala, y las cuentas personales. Y también subimos en otras multiplataformas. Gracias por seguirnos. La Hora Constituyente, como solemos decir, es el espacio donde los pueblos, los sectores, los colectivos que intentan, que sueñan con cambios estructurales en este continente, con estados, repúblicas bicentenarias, puedan tener algunos elementos para el abecedario de cómo se impulsa y qué se debate en los procesos constituyentes. Es decir, qué queremos cambiar y cómo se han cambiado en otros lugares, obviamente por la vía constituyente, esas realidades que se busca transformar. Esta es la finalidad, amigas y amigos. Para hoy estaba anunciado, y esto es lo que nos reúne hoy, el tema de Guatemala, la urgencia de cambios estructurales. Como siempre solemos decir en nuestro canal, no se acercan por estas ventanas personas que no hayan demostrado eh, ideas y tierra, es decir, ideas situadas, ¿no? Las personas que están con nosotros esta mañana, con usted, son personas que pues han demostrado su reflexión activa, su activismo reflexivo, y desde allí es que van a analizar contigo, ¿sí? en tu móvil, y ojalá que tú también lo puedas mover, esto de el por qué ir hacia los cambios estructurales en Guatemala, si acaso urgen cambios estructurales, cuál es la vía, ¿sí? Ya hemos abordado en otras oportunidades que sí hay propuestas, que sí hay impulsos, procesos que se van haciendo, pero todavía no es suficiente como para poder decir ya estamos en el momento de impulsar ese proceso. Ojalá que no sea un acto jurídico político solamente, sino un proceso de los pueblos, de los sectores, de los colectivos, de construir, diseñar el país que se sueña desde Guatemala y ojalá también para el mundo. Bien, presento entonces a nuestros invitados. Está con nosotros Diego Padilla, está con nosotros Mario Sosa y Neptalí López. Voy a dejar un minuto a cada uno previamente antes de pasar a las preguntas para que se presenten. Diego, inicias por favor activando tu micrófono y luego pasa Mario y luego Neptalí se presentan a la audiencia que ya lo están viendo. Adelante, Diego. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Yo soy Diego Padilla, soy investigador actualmente en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar y llevo algunos años trabajando, pues estudiando la política desde diferentes aristas y en particular desde la política del agua. Gracias, Diego. Adelante, Mario. Buenos días a todos y todas. Es un gusto, un honor estar en este espacio para compartir pues, nuestras miradas con respecto a este tipo de asuntos que hoy nos convoca. Mi nombre es Mario Sosa, yo soy antropólogo social con orientación a la antropología política. Soy investigador y profesor universitario, actualmente trabajando principalmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde además soy coordinador del área de antropología en la Escuela de Historia. Y evidentemente soy un convencido de las transformaciones estructurales que necesita nuestro país y como solemos decir, la patria grande, nuestra América, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Natalie, por favor. Buenos días, compañeros. Gracias por la invitación, Juvenal. Mi nombre es Neptalí López. Soy defensor de los derechos humanos y de los pueblos. Soy sociólogo investigador y activista del Comité de Desarrollo Campesino, el cual lucha para transformar. Muchas gracias Diego, gracias Mario y gracias Neptalí por estar con nosotros en esta sala y con la audiencia. Amigos y amigas, ustedes que nos están viendo en la pantalla móvil, por favor no te olvides de mover este contenido. En la medida en que tú muevas este contenido, vamos a ir rompiendo el cerco mediático, así se suele decir, es decir, esa cápsula, esa burbuja mediática en el que nos tienen pues hasta cierto punto encarcelados, ¿no?
y excluidos de las preguntas, o si acaso las respuestas importantes que tendrían que estar formulándose en estas situaciones en las que vivimos. Directamente pasemos con Mario Sosa. Mario, nos hablas de tu apuesta por cambios estructurales, súper interesante. La pregunta, Mario, es ¿por qué repúblicas bicentenarias, estados bicentenarios, como es el caso de la gran mayoría de los países de la Via Yala, en algunos casos particulares, en este momento viven o sueñan con procesos de cambios estructurales por la vía constituyente? ¿Qué pasa? ¿No se sienten cómodos con sus estados, con sus repúblicas? ¿Cómo explicas eso a la audiencia? Adelante, Mario. Muchas gracias. Bien, yo creo que hay una serie de factores que explican la irrupción de estos movimientos de transformación social, algunos de los cuales, como sucede en Bolivia, como ha sucedido eventualmente en Ecuador, en Venezuela, entre otros países, pues obviamente han logrado acceder a los espacios de poder y desde ahí, por supuesto, potenciar las búsquedas transformativas que se han planteado. Hay factores de distinto orden, creo yo, ¿verdad? Que se van constituyendo en una especie de acumulados para permitir la gestación de estos movimientos que están, por cierto, son movimientos que a su interior son bastante heterogéneos, contenidos de distinto tipo de sujetos colectivos. Uno de estos factores tiene que ver, obviamente, con los impactos históricos que fue dejando la política de ajuste estructural, el neoliberalismo, que en términos generales fue generando la negación de derechos ciudadanos, ¿verdad? En la medida en que se privatizaron empresas del Estado que dejaron de percibir recursos que pudieron haber sido orientados a satisfacer necesidades de educación, de salud, etcétera, en la medida en que también se privatizó y se avanzó en la privatización de la educación misma, de la salud y otro conjunto de aparatos de Estado que tienen precisamente como orientación el resolver, el atender este tipo de problemáticas y necesidades sociales. Esto indudablemente, en conjunto con otras medidas que fueron implicando la destrucción de fuentes de trabajo, la desregulación laboral, etcétera, todo eso fue impactando en las condiciones de vida de los pueblos, ¿no? Adicionalmente a esto, es evidente que sobre todo desde inicios del siglo XX, las dinámicas de acumulación de capital fueron transcurriendo a partir de la extensión e intensificación del despojo de los bienes comunes y naturales en contra de territorios, comunidades campesinas e indígenas, ¿verdad? Que también contribuyeron a generar una serie de condiciones, diríamos, objetivas para la irrupción de movimientos desde la base social. Adicionalmente a esto, como sabemos, también ha habido un proceso de luchas continuadas, de acumulados de luchas históricas que confluyen en este momento en la búsqueda no solo de enfrentar la profundización de estas políticas neoliberales, sino también de estas dinámicas de acumulación de capital, que al mismo tiempo fueron madurando, diríamos, una perspectiva de cuestionamiento a esos estados devenidos de la llamada independencia de nuestros países, que han sido estados que finalmente han sido instrumentos fundamentales para garantizar la acumulación de capital en manos de las burguesías, de las oligarquías locales y de las empresas transnacionales. Estados que nunca cambiaron en esencia, en el sentido de que fueron estados que siguieron siendo controlados precisamente por estos grupos y estos intereses, manteniendo entonces sistemas de opresión, de exclusión, de racismo, etcétera, afectando por supuesto a las grandes mayorías. Y aquí me refiero a las clases trabajadoras, a los pueblos indígenas originarios, a los grandes conglomerados de mujeres, a un conjunto de sectores sociales, ¿verdad?, que nunca fueron incorporados como sujetos realmente de las políticas públicas, que contrariamente han sido objeto de represión cuando levantan su voz en protesta o en resistencia frente a proyectos extractivos como los proyectos mineros, hidroeléctricos, la expansión de los monocultivos, de los agronegocios, etcétera, ¿no? Esto fue generando al final de cuentas entonces la gestación de una idea, de una búsqueda de transformación social que en algunos contextos se ha planteado como la búsqueda de construir un Estado plurinacional. En otros contextos se le ha denominado de otra manera, pero finalmente han sido
procesos que se han planteado o han perfilado proyectos de nuevos estados, ¿verdad? De nuevos modelos económicos, de nuevos procesos que permitan que el conjunto de sujetos fundamentales de la sociedad sean protagónicos en la construcción precisamente de ese estado y de ese nuevo modelo económico. Y concluyo con lo siguiente. Me parece que en estos procesos en donde han irrumpido este tipo de movimientos sociopolíticos, en algunos casos son, reitero, el acumulado de luchas históricas como en Bolivia, ¿no? En donde se fueron confluyendo luchas desde el movimiento obrero, desde el movimiento campesino, desde el movimiento indígena, con un liderazgo, con un proceso de articulación importante que llega a un momento determinado en el cual tienen la capacidad de irrumpir en la correlación de fuerzas fundamental y la capacidad al mismo tiempo de ganar la contienda política. En algunos casos, en la mayoría de los casos estos, por la vía electoral, ¿no? Aunque algunos casos como el venezolano ha tenido también su expresión militar, ¿verdad? En esos momentos de irrupción, ¿verdad? Pero finalmente lo que diría para concluir mi respuesta al respecto es que los que están siendo protagonistas son esos sujetos históricos excluidos, explotados, oprimidos, que han logrado gestar procesos de articulación, un proyecto político y una estrategia coherente en su contexto para acceder a espacios de poder o para estar a punto de acceder a espacios de poder en función de las transformaciones que se vienen planteando. Muchas gracias, Mario Sosa. Desde el espacio de la academia sitúa reflexionando con usted sobre cuáles son las razones del por qué sectores, pueblos, colectivos, nichos sociales, sublevándose a las repúblicas y a los estados bicentenarios. Y su planteamiento es producto de las consecuencias recargadas consecuencias negativas del sistema neoliberal en los últimos tiempos, pero también recuperando la acumulación histórica de las luchas sociales que obligan a que estos sectores afectados por el impacto negativo incluso se planteen lo insospechado, pensar en un nuevo Estado. Estado plurinacional indicaba él. Vamos a ir con Diego Padilla. Diego, hilando con lo que dice Mario, en Guatemala los diferentes procesos o intentos de cambios, digamos, especialmente de lo que recordamos, que lo más cercano, si acaso cabe el término de los cambios, de los intentos de cambio de 44 en adelante, han sido movidos por el sector que en alguna medida privilegiada por su acceso a la educación, digamos, formal, ¿sí? Con mayor grado de escolaridad. En estos tiempos, Diego, al parecer, de repente estamos equivocados, pero hay una suerte así de silencio, no sé si estridente, pero silencio de ideas, de cambios, ¿no? Estructurales que del cual está hablando Mario en el país, especialmente provenientes, digamos, de los sectores llamados a pensar o repensar el país. Según tu perspectiva, ¿a qué se debe eso? Sí, pues, bueno, pensando un poco en lo que planteas, ¿no? En la pregunta, está claro que creo que hay una deuda que tiene, por ejemplo, la academia, ¿no? Con los diferentes movimientos sociales o con los diferentes grupos que se articulan para tratar de afectar algún tipo de cambio, de lograr algún tipo de cambio. Y esto tiene que ver con puede tener que ver con muchos factores, ¿no? Al final, la academia en particular en Guatemala, pues, si también ha pasado por los mismos procesos que pasa la sociedad, ¿no? Que pasa la sociedad en general, ¿no? En muchas ocasiones, a veces se habla, por ejemplo, de cómo las universidades, en particular se habla de esto, de la universidad pública, la Universidad San Carlos es un microcosmos de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Pero también se podría decir lo mismo de la Landívar, la Universidad Católica, por ejemplo, privada, en la que yo trabajo, si viéramos en detalle cómo se ha ido reorganizando las personas después de la hecatombe del genocidio y de la guerra civil, ¿no? O sea, o el conflicto armado interno. Entonces, en ese sentido, creo que sí es bien importante considerar el caso guatemalteco en función de Bloqueaste el micrófono. perdón,
es importante considerar el caso guatemalteco dentro de esta historia de violencia institucionalizada y el continuum de violencia que viene desde la guerra y que no resuelven los acuerdos de paz. Cierto, la transición democrática en nuestros países y en Guatemala en particular abrió o permitió condiciones de competencia política y de algún tipo de protesta social en la medida en que se tolera y se respetan algunos principios básicos de organización, de asociación, y que se permite la posibilidad de que las personas puedan reunirse para organizarse y para opinar, para disentir. Pero esto no quita que existen todavía estructuras violentas, estructuras disuasivas, estructuras de contrainteligencia que, que minan las posibilidades o minan en muchos casos las posibilidades de generar procesos colectivos articulados. Y esto no es, o sea, esto es evidente en el caso guatemalteco cuando comprendemos, por ejemplo, a través del caso de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de cómo han permanecido a pues, estructuras paralelas que no solo defraudan al Estado, pero que también se enmarcan o sea, permean a la sociedad a través de lógicas de corrupción, pero también lógicas de control y de represión social. Entonces, en ese sentido, pues está claro que la academia también no solo no solo fue afectada durante la guerra por estos modelos, pero también en la actualidad todavía podemos ver que persisten lógicas que mezclan prácticas desde la corrupción básica hasta hasta mecanismos que minan la confianza entre las personas, ¿no? Entonces ahí es importante comprender en estos tiempos que, desde mi perspectiva, que la academia son espacios privilegiados para reflexionar y para pensar las posibilidades de cambio, que eso también hay que reconocerlo, aunque la situación en Guatemala puede ser una situación difícil, y en Guatemala y en otras partes de Latinoamérica, esas posibilidades de cambio siempre son esperanzadoras, ¿no? Y siempre uno puede visualizar muchas maneras de generar cambios, ¿no? Ahora la pregunta es cómo poder llevarlos o cómo poder comunicarlos o cómo poder trabajar con la población de una manera más efectiva. Muchas gracias, Diego Padilla, investigador social, también parte de la comunidad universitaria de docencia de la Landívar, abordando esta inquietante pregunta del porqué del silencio. Silencio de repente existen, pero no se conoce, como él decía, ¿no? De repente no se llega, no llega la información de propuestas de cambios estructurales para el país. Y Diego nos apunta dos elementos que pude captar y podemos empatar con lo que decía Mario. Por un lado está la herencia reciente, ¿no? Incluso corporizada, de la violencia, ¿sí? Que está en la memoria corporal incluso de la generación, en este caso del mundo académico. También indicaba el tema de la cooptación por parte del crimen organizado del Estado, pero también de las instituciones, ¿no? Y eso no necesitamos explicar mucho, ¿no? El tema de la elección de fiscales, etcétera. Usted ha visto todo ese debate que hay en la coyuntura nacional del país. Y obviamente también lo hacía entrever con lo que decía Mario, la hegemonía de la cultura neoliberal, ¿no? Que en buena medida pues ha castrado, ha anulado la posibilidad de pensar, ¿no? Un mundo diferente más allá del horizonte del neoliberalismo. Estamos conversando, amigas y amigos, con nuestros invitados Diego Padilla, Mario Sosa y Neftalí López sobre Guatemala. Existe la urgencia, es decir, existe la necesidad de hacer cambios estructurales en el país,
De eso estamos abordando en este subprograma, en la Hora Constituyente, que transmitimos, aparte de lo que había dicho en el inicio, también por el nuevo canal que se ha creado, a la semana pasada lo anunciamos, Había La Soberana. ¿Sí? También es este canal que está transmitiendo para todas las organizaciones integrantes y movimientos integrantes de este espacio. Neftalí, la pregunta contigo es, sos parte del movimiento Codeca, nos hemos conocido ahí adentro, siempre te veo, ¿no? El movimiento Codeca propuso y publicó, más que propuso, su propuesta hacia una asamblea constituyente en el 2016, si mal no recuerdo. Y planteó diferentes fases para llegar a la etapa como tal de la asamblea constituyente como tal, ¿no? ¿Sí? Pero planteó como un camino, como un proceso con sus diferentes fases. La pregunta es si nos puedes ayudar, ¿qué se ha avanzado en ese proceso, ¿no? De la construcción, tanto del sujeto político como también de la proyección de la idea, ¿no? De las propuestas de cambio que está planteando, por un lado, y por otro lado, ¿en qué etapa se encuentra esta apuesta? Adelante, Neftalí. Micrófono, Neftalí, por favor. Sí, gracias. Desde el 2012 que Codeca toma conciencia de los grandes problemas históricos, entonces plantea justamente un proceso de diagnóstico comunitario, participativo, y de ese esfuerzo la lleva a la conclusión de que hay que iniciar el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, despuesito de las coyunturas de las movilizaciones anticorrupción. En ese sentido, en el documento se describen 3 etapas. La primera etapa es la etapa preconstituyente, que tiene como propósito la socialización de la información, el compartir el significado y definir algunos alcances en todo el territorio nacional. La segunda propuesta es la etapa durante la asamblea, que consiste en la elección de los constituyentes, que existe en reunir las propuestas, debatirlas y concluirlas en una nueva constitución política. Eso también pues se considera y se contempla que tiene como base todas las propuestas de los pueblos. Y en el tercer paso sería la etapa postconstituyente, que es, digamos, después de la aprobación de la nueva constitución política, pues se prevé la disolución de la asamblea constituyente y se empieza un proceso relacionado con la implementación del Estado plurinacional. Se relaciona con toda la nueva definición de instituciones plurinacionales que pues le tendrán que materializar ese esfuerzo de esto con vías a el buen vivir. Entonces, hasta el momento nosotros consideramos de que esa etapa de socialización de la información ha sido importantísima. Hay que destacar que en las áreas rurales, los espacios comunitarios, hay importantes procesos de formación política, hay, digamos, ejercicios de debate sobre las propuestas, las 14 propuestas. Sin embargo, producto de esos debates, hoy estamos en las definiciones de 19 puntos, 19 ejes temáticos que ya han superado los 14 que planteó inicialmente el esfuerzo. Entonces, creemos que ha avanzado sustantivamente en los territorios, especialmente rurales. Creo que hay también un importante avance ahora en la capital. Ya hay sectores académicos, tal como yo he tenido la oportunidad de compartir algunos espacios con Diego y con Mario, en el sentido de darle, digamos, un contenido académico, investigativo, científico a todo estos temas.
De igual manera, hay algunos sectores urbanos que han empezado a descifrar y han empezado a hacer conciencia de la importancia que tiene la propuesta de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Quizás en esto hay que mencionar de que esto no son procesos mecánicos, porque el hecho de que se inició la discusión con 14 puntos y que hoy sean ya 19 puntos, eso implica que hay una importante discusión, importante debate y que ha empezado el proceso de sistematización de nuevas propuestas. Entonces, lo otro es obviamente de que también los resultados, los alcances de esta etapa tendrán mucho que ver con las coyunturas políticas que se están viviendo, porque ya lo mencionaban los compañeros anteriormente, hay una serie de condiciones objetivas que demandan cambios históricos, que demandan cambios profundos, pero que también hay, digamos, sectores muy conservadores que dicen que hay que tener mucho cuidado con los procesos de asamblea constituyente. Hay otros sectores que hablan de la propuesta de asamblea nacional constituyente, que hay una gran diferencia con la propuesta de Codeca, porque la propuesta de asamblea nacional es una propuesta derivada, es decir, lo tradicional que se ha hecho en el país, mientras la propuesta de Codeca es una propuesta de asamblea constituyente popular y plurinacional originaria. Y ahí hay una gran diferencia, no solo en contenido, por supuesto que se verá, sino que en el proceso metodológico que se va a implementar. Entonces, nosotros estamos trabajando en las estrategias de comunicación, formación política, organización y movilización, porque hay una cosa que me parece, con esto último termino. La propuesta de asamblea constituyente ha salido, digamos, desde las comunidades y se ha trasladado a las calles. Por ejemplo, los paros plurinacionales, las consignas han sido fundamentalmente que vamos camino hacia la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, y de una u otra manera el ciudadano que transita por las calles, al no conocer, se pregunta qué significado tiene. A veces pregunta a los compañeros y compañeras que están en las acciones de calle, y eso nos parece que es importante, y por eso es de que de una u otra manera hay avances sustantivos. Digamos, cuantificar el avance es muy difícil, pero sí podemos decir con mucha propiedad que el tema avanza, va caminando, y también poco a poco los sectores urbanos, que son los que están en alguna medida un poco rezagados, empiezan a interesarse por la propuesta. Muchas gracias, Nestalí López, desde Guatemala, informándonos sobre en dónde está este caminar, como él dice, del proceso constituyente impulsado desde las comunidades en resistencia articulados en este movimiento al cual pertenece Codeca. Amigas y amigos, estamos en la hora constituyente abordando el caso concreto de Guatemala, la urgencia de cambios estructurales. Solo como detalles, en el caso de Chile, que está viviendo en este momento la convención constituyente, perdón, que el 4 de septiembre van a someter a votación los contenidos de la nueva constitución, para llegar al 2021 y elegir a los convencionales, ¿sí? a los constituyentes, diríamos en el lenguaje que estamos utilizando, demoraron más o menos como 10 años. En 2011, por ahí empezaron los chavalos jóvenes, ¿no? Protestando, exigiendo. Bolivia empezó en el 96 y llamó a la constituyente en el 2006. Empezaron la asamblea constituyente como tal. En el caso del Ecuador ha sido bastante particular. En 98 hubo una asamblea constituyente, luego no funcionó bien, digamos, la nueva constitución no estuvo acorde con lo que estaban aspirando los sectores. Entró Correa en el 2007, en cuestión de menos de una década, se hizo dos asambleas constituyentes. En el caso de Honduras, 2009, Zelaya prometió asamblea constituyente, le dieron el golpe de Estado. 13 años después regresa el movimiento digamos, que encabeza Zelaya, Libertad y Refundación, y ahora están planteando asamblea constituyente. Lo que quiero decir es que
los procesos constituyentes son así, no es mecánico. ¿Sí? Ahora, lo es importante lo que decía Neftalí. Para ir a la Asamblea Constituyente, por lo menos en estos tiempos, se requiere tener mayoría política, es decir, convertir la mayoría demográfica de la protesta, etcétera, de la calle en mayoría política en las urnas. Y en todos los casos que he mencionado, van y fueron por ese camino. Pues bien, son las 9:31 minutos en Centroamérica. Estamos transmitiendo en esta hora constituyente desde la ciudad de Cobán. Ahí me agarró este miércoles, porque todos los miércoles a las 9 de la mañana usted tiene, estimados seguidores, su espacio, esta hora constituyente, para abordar esta temática, y nos agarró el cronos, el tiempo aquí, y aquí nos quedamos frente a la pantalla. Vamos a ir con Mario. Mario, en la década pasada, es decir, 2012, 14, 15, 16, han surgido en Guatemala propuestas de cambios estructurales. Obviamente no se hablaba de asamblea constituyente, pero sí se planteaban propuestas. Por ejemplo, estamos hablando de la propuesta de plurinacional de CPO, o aquí que planteó también, sí. Teníamos entendido también que las compañeras de Movimiento de Mujeres también tienen propuestas, y segurísimo que hay más propuestas de cambios estructurales. La pregunta es, esas propuestas, ¿cómo fueron consolidando al sujeto constituyente? Por un lado, ¿no? Si existe o no, ¿no es cierto? ¿Cómo ves eso, no? Si acaso hay, digamos, acciones, actores, ¿no? Embanderados, digamos, levantando, enarbolando la propuesta de cambios estructurales a través de la Asamblea Constituyente, y por dónde está moviéndose ello. Y por otro lado, cuánto se ha avanzado desde esos diferentes actores, digamos, sujetos constituyentes, digámoslo así, en ampliar la propuesta hacia otros, ¿no? Hacia otros nichos sociales. Adelante, Mario. Gracias, Juvenal. Lo que yo diría con relación al sujeto constituyente es que está en una etapa germinal. Una etapa germinal de construcción, diríamos, de las raíces, de las bases, para avanzar en esa búsqueda que se está planteando. Y eso Neftalí lo expresa muy bien para el caso de Codeca, ¿verdad? Están en un proceso en el cual se sigue madurando, se sigue reflexionando sobre la propuesta de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, y por consiguiente también de cara a pensar en ese proyecto de Estado plurinacional que se pretendería concretar en la instalación de esa Asamblea Popular y Plurinacional que plantea Codeca en particular, y que también por la vía política ha impulsado el MLP como expresión política de Codeca. Indudablemente en este caso Codeca viene desarrollando un proceso que a mí me parece muy importante por varios factores, ¿verdad? Por un lado, porque es un proceso que en buena medida viene gestándose desde los ámbitos comunitarios, diríamos, ¿verdad? Desde la base social, diríamos también en otros términos. Y esa construcción efectivamente tiene la potencialidad de gestar paulatinamente, diríamos, un movimiento activo, por cierto, importante, que efectivamente en un momento determinado pueda expresarse porcentualmente, mayoritariamente en las urnas. Ese sería, diríamos, el potencial que pudiera tener. Pero obviamente hay otros factores que es necesario considerar, que seguramente no es en este momento el espacio para hacerlo. Lo que finalmente diría es que este ejercicio comunitario de construcción comunitaria, de discusión, de información, etcétera, está siendo importante de cara a construir ese sujeto constituyente. Y lo está haciendo además en un contexto en donde hay dinámicas que lo que están haciendo es fragmentando más a la sociedad. Me explico, la pandemia, por ejemplo, nos generó dinámicas de aislamiento social, que en las comunidades generalmente no ocurren, y que en tanto Codeca está insertando su acción política organizativa en la comunidad, está logrando sortear, diríamos, el impacto organizativo, político que viene teniendo la pandemia. Pero la dinámica capitalista igualmente, ¿verdad? En la medida en que fragmenta procesos productivos, fragmenta a las clases trabajadoras, etcétera, indudablemente genera condiciones que
dificultan los procesos de organización y participación política. En ese sentido, Codeca me parece que desde esa estrategia está logrando sortear muy bien estas condiciones. Pero indudablemente hace falta avanzar sustancialmente en otros ámbitos, como los ámbitos urbanos, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos de cara al proceso electoral, sabemos que el área metropolitana tiene una importancia estratégica de cara a la pretensión de situarse en el centro de la competencia electoral, por ejemplo. Y acá hace falta entonces avanzar sustancialmente también en la construcción de ese sujeto constituyente. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando pensamos en sujeto constituyente, de cara a lo que se está planteando Codeca, Huaquique, CPO, es necesario pensar en un sujeto que es heterogéneo y diverso hacia el interior. Es decir, que requiere un proceso de articulación política de múltiples expresiones de sectores de pueblos que históricamente vienen siendo marginados, que históricamente vienen siendo objeto de explotación, de despojo, etcétera, ¿no? De los que mencionaba en mi primera intervención. En ese sentido, uno pensaría que ese sujeto constituyente debe estar integrado por las representaciones políticas diversas también de ese conjunto de expresiones, ¿verdad? Aquí me refiero a los pueblos indígenas originarios, a los campesinos, a los obreros, a las organizaciones de mujeres, de juventud, de áreas marginalizadas, etcétera, ¿no? Y eso todavía es un pendiente en el proceso porque en buena medida no se ha logrado gestar un proceso de articulación y no me refiero nada más a un proceso de articulación desde las élites centralizadas de esas expresiones organizativas, porque lo que hay que recordar es que si pensamos, por ejemplo, en uno de tales sujetos, los pueblos indígenas originarios, tienen representaciones diversas emanadas desde los procesos territoriales, desde las luchas, desde las resistencias territoriales, que están en un estado todavía de carencia importante en términos de articulación política de cara a un proyecto político transformador. Y eso mismo ocurre con sus diferencias y sus particularidades en cada uno de los sectores organizados y en movimiento que configuran, diríamos, eso que debiera articularse de cara a construir un sujeto constituyente. Eso está en marcha, eso está en germen desde mi perspectiva, lo cual no quiere decir que lo que se está haciendo no sea fundamental para avanzar en la dirección y en el propósito que está siendo planteado. Ustedes, tanto Neftalí como Juvenal, lo planteaban anteriormente cuando decía que no eran procesos mecánicos, y son procesos históricos además, ¿verdad? Que hay que pensarlos en el mediano plazo como mínimo. En segundo lugar, habría que decir que ha sido importante conocer el hecho de que hay un acercamiento entre dos expresiones que han planteado esta idea del Estado plurinacional. Me refiero a CPO y Codeca o MLP, ¿verdad? Esto es importante porque indudablemente acerca dos propuestas que más que divergencias tienen coincidencias, ¿verdad? Lo mismo ocurriría con la propuesta de Huaquique, que en términos de propuesta, reitero, tiene más coincidencias que divergencias. Sí hay mucha posibilidad de articularse como una propuesta única y articulada. Claro, esto pasa por la articulación precisamente de sus representaciones políticas en donde entendemos hay una serie de dificultades que impiden esa articulación. Más allá de esto, indudablemente es necesario, reitero y con eso concluyo, pensar en la necesidad de avanzar en un proceso de articulación desde la base social, y ahí seguramente Codeca nos podrá decir, nosotros estamos avanzando porque estamos construyendo procesos desde la comunidad, ¿verdad? Perfecto, pero en esos ámbitos, en los territorios locales, regionales y también en el ámbito nacional, es necesario impulsar ese proceso de articulación que permita que las representaciones más importantes de esos sujetos del movimiento sindical, campesino, etcétera, se articulen y se sientan al mismo tiempo representados en un esfuerzo político, en un proyecto y en una estrategia y en una conducción compartida de cara al impulso del Estado plurinacional, de cara a lograr aperturar esa asamblea constituyente plurinacional y popular que se plantea, ¿no? Y ahora sí concluyo con lo siguiente.
pensar en esta búsqueda, en esta construcción de ese sujeto, pasa por pensar en cada uno de los sujetos específicos. En ese sentido, cada sujeto, cada expresión de pueblo, de movimiento, de sector, tiene también sus propias dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento obrero expresado en el movimiento sindical está en un estado de debilidad, ¿verdad? Que no le permite madurar políticamente, irrumpir y situarse, diríamos, con posibilidades de articular ese sujeto constituyente del cual se habla, ¿verdad? Las organizaciones de mujeres igualmente, ¿verdad? Tienen expresiones o se expresan a partir de plataformas, de agendas, de expresiones organizativas que incluso tienen muchas contradicciones entre ellas, ¿verdad? Que hacen incluso muy complicado pensar en una articulación al interior de este movimiento en particular. Y así podemos plantear dinámicas de esta naturaleza en los distintos movimientos, sectores y sujetos específicos, ¿verdad? De tal manera entonces que además de lo que Codeca está haciendo, que es algo muy importante, desde mi perspectiva, en dirección a pensar efectivamente que se va a estar en condiciones de aperturar ese momento constituyente originario, se requiere una maduración bastante heterogénea del conjunto de sectores, de movimientos, y se requiere al mismo tiempo un proceso de articulación sin el cual me parece que se alarga el tiempo para alcanzar la meta, o que se hace muy difícil al final de cuentas alcanzar la meta que en las propuestas de Estado Plurinacional, de Asamblea Popular y de carácter constituyente se han venido planteando. Muchas gracias, Mario Sosa. Entonces nos indica que el sujeto constituyente, pueblos constituyentes, aún está en sus inicios, aunque identifica que hay organizaciones, en este caso un movimiento como Codeca, están en ese proceso. Y además indica que los factores sobrevenidas, digamos, como elementos de fragmentación, como puede ser el aislamiento que nos ha generado, digamos, físico, lo de la pandemia, etcétera, también han abonado a que este sujeto no cuaje todavía como se debiera. Y el reto que plantea él es el tema de la articulación para constituir al sujeto pueblos constituyente, como dicen en el caso de Chile. Nos ponen mensajitos, dice Conrado Zunuk, dice tema importante sobre el profesor de procesos de la CPP en Aviala, adelante, dice Alberto que aquí siguiendo desde el municipio de Cobán, está cerca aquí, Alta Verapaz, la hora plurinacional indica. Eniel Pinto dice adelante, Roxana Coronado dice por una nueva Guatemala. Esto es en la página de Codeca Guatemala, que nos deja mensajitos. Estos canales, amigas y amigos, es su ventana donde usted puede escribir, puede plantear sus preguntas, y para eso está este espacio, la hora constituyente, conversando con Mario Sosa, Neftalí López y Diego Padilla sobre la urgencia de cambios estructurales en Guatemala. Diego, contigo. Entonces, vamos abordando que, o por lo menos consensuando de manera implícita, que urge cambios estructurales en el país. La pregunta es, ¿esos cambios estructurales de realizarse, se podrá fácilmente liberar de la cualidad de la plurinacionalidad por un lado y por el otro lado de la vía de asamblea constituyente? Es decir, ¿se puede plantear y debatir cambios estructurales en Guatemala obviando, digamos, el criterio de plurinacionalidad que ya está en alguna medida en el imaginario y obviando el camino constituyente como vía? Adelante, Diego. Yo diría que en estos momentos la vía de cambio plurinacional es, por supuesto, uno de los proyectos, o tal vez es el proyecto más elaborado y más consecuente, ¿verdad? Para tratar de generar algún tipo de cambio. No cabe la menor duda que en Guatemala sí se necesitan cambios urgentes. Este discurso dominante que parte de hacerle, de simplemente no querer ver la realidad o no querer aceptar los diferentes problemas sociales, políticos, inclusive adentro del Estado, cómo funciona el Estado, de no querer verlos, de hacer la vista gorda, es un problema real. Y en ese sentido, cualquier propuesta que parta
generar reformas o de tratar de hacer cambios de este tipo, pues ya tenemos ya tenemos bastantes referentes en este periodo democrático para saber que rápido que se quedan cortos estos procesos, ¿no? En ese sentido, pues en la medida en que no hay otra propuesta de cambio que le haga competencia de alguna manera a la idea del cambio mediante la vía constituyente, pues se queda corto, ¿no? Y en eso también quisiera también mencionar que estoy de acuerdo con lo que plantea Mario en el sentido de cuáles son los caminos que faltan recorrer, digamos, en estos procesos para que se reconozca la idea de generar una Asamblea Nacional Constituyente como una vía de cambio real. Sí, por supuesto, el encuentro entre el campo y las ciudades es muy importante. Y sí está claro que en Guatemala todavía, bueno, que en la ciudad todavía falta mucho para comprender y para captar o para asimilar estas propuestas que vienen desde los pueblos. Y como ejemplo quería citar este evento reciente que sucedió en marzo, ¿no? El encuentro plurinacional sobre el agua. Fue bien interesante estar en esos espacios o participar en esos espacios de alguna manera, porque ahí se puede ver justamente esa diferencia, ese contraste que puede existir entre el nivel de organización que existe ya en los territorios en comparación con los procesos recientes y nacientes en la ciudad de lucha y de reclamo por servicios básicos, ¿verdad? Cuando vemos, es bastante evidente que en la ciudad capital todo el tema de la escasez de agua se está convirtiendo en un problema que cada vez está siendo reconocido y que está forzando a las diferentes zonas y barrios, sobre todo barrios empobrecidos, a organizarse y a reclamar sus derechos. Y en ese proceso uno puede ver cómo se van juntando las diferentes agendas, pero también en estos encuentros plurinacionales se puede apreciar desde una perspectiva más experiencial, vivencial, cómo para estos grupos que se están recién organizando, la idea de organizarse o de comprender la perspectiva, digamos, plurinacional sigue siendo todavía algo muy, muy nuevo. Entonces ahí hay diría que es un campo de oportunidad interesante, ¿no? En cómo ir acercando estos mundos para que se conozcan y para que comprendan que a veces las luchas son las mismas. Efectivamente, Diego Padilla, reflexionando sobre que por ser Guatemala un país, por más que constitucionalmente, institucionalmente no es plurinacional, pero por ser sociológicamente multicultural, la apuesta o el horizonte plurinacionalidad de cara a los próximos cambios estructurales que sí o sí se van a dar como él indica, es inevitable. Y en ese sentido, pues habrá que tomar en cuenta ello, amigas y amigos que están viéndome del otro lado de la pantalla, para seguir pensando el país en base a lo que somos esencialmente, culturalmente, socialmente hablando. Porque al fin y al cabo, la nación guatemalteca o la República de Guatemala con una sola identidad no pudo construir, ¿no? Por lo menos no se pudo cuajar en la realidad esa apuesta por un Estado, un país con una sola nacionalidad, con una sola identidad cultural. Pero también nos planteaba la necesidad de ir por la vía del consenso constituyente, porque claro, en Guatemala lo hemos intentado por las vías armadas, lo hemos intentado por las vías, digamos, de los golpes de Estado, pero no se ha logrado mucho. Y por lo tanto, el camino es, nos guste o no, las reglas de juego de la democracia liberal. Ojalá un poco menos liberal, más comunitario, pero al fin y al cabo, la democracia. Neftalí, cuéntenos, ¿cuáles son las apuestas de aquí en adelante, los ajustes
porque me imagino que en el plan, digamos, de acceder hacia la Asamblea Constituyente, impulsar la Asamblea Constituyente, con las limitaciones que indicabas, con los logros también, me imagino que se van ajustándose digamos, las estrategias. Y en ese sentido, ¿qué son las apuestas que tiene el movimiento Codeca para seguir avanzando con el proceso constituyente, tomando en cuenta lo que decían los colegas Mario y también Diego, el tema de la articulación, la pluralidad, etcétera? Adelante, Natalie. Bien, el tema de los pasos siguientes y de los plazos, creo que están relacionados con qué tanta voluntad política nosotros y tanta importancia política le demos a ese proceso. Pero creo que hay un escenario político electoral que nos parece importantísimo, fundamental. Hay un escenario organizativo, vamos trabajando en ello, y hay un proceso de articulación organizativa. Voy a empezar con ese primero. Como muy bien lo mencionaba Mario, esta iniciativa de articulación entre Codeca y CPO creo que ha tenido sus altos y bajos. Sin embargo, en algunos territorios creo que se ha ido afianzando un poco más la idea de esa articulación. Entonces, lo valioso de eso es de que deja de ser una discusión de cúpula y se convierte en un trabajo práctico, político, organizativo en las comunidades. Eso creo que me parece un importante logro. Lo otro es de que en esas mismas comunidades y digamos, al notarse de que hay un esfuerzo de articulación, hay otras expresiones a nivel territorial que han, digamos, buscado la posibilidad de incorporarse a esta discusión. Quizás no es como uno lo espera, pero hay, digamos, un buen inicio, y en ese sentido, pues, el esfuerzo de CPO y Codeca creo yo que han planteado un elemento clave en el 2021 y que se perfila como una estrategia de seguimiento que pudiera permitirnos un avance. Lo otro es en los temas coyunturales, por ejemplo, y Mario lo mencionaba de alguna manera, es el tema de la pandemia. La pandemia en Codeca no, digamos, fue tan trágica la situación de paralizarse, porque quizás un poco esa posición de rebeldía y esa posición de no dejarse llevar por los miedos que había introducido el sistema, logró, digamos, seguir desarrollando un trabajo comunitario, y fue así como el movimiento siguió creciendo en un contexto donde aparentemente todo estaba prohibido. Luego me parece a mí relevante también el esfuerzo que se ha hecho en torno al tema de la campaña, y no solo campaña publicitaria, sino de una campaña en acción frente al bicentenario. Prácticamente Codeca lanzó una estrategia, una campaña estratégica donde rechazó pública categóricamente el tema de la celebración del bicentenario de la independencia, con lo cual se enarboló la consigna de que eran 200 años de robo, de saqueo, de criminalización y de asesinatos. Entonces, creemos de que eso de una u otra manera tuvo un impacto en los sectores sociales, tanto rurales como urbanos, y que mucha gente pues valoró positivamente esa situación. Y también creemos tan importante que ahora en esta situación creemos en la coyuntura política. Por ejemplo, viene un proceso electoral. Codeca no se ha detenido en absoluto desde que terminó el proceso
digamos, de sacar a la luz pública su propuesta de asamblea constituyente. Y más bien lo que aprovechamos al máximo son las coyunturas que en este caso, en el 2019, participó en el proceso de elecciones un instrumento político y que de una u otra manera dejó réditos organizativos para la organización Codeca. Entonces, esta coyuntura se presenta como algo también, un escenario posible de capitalizar más fuerza, de capitalizar más conocimientos, y que también de una u otra manera ha fortalecido mucho, en buena medida, el trabajo de movilizaciones que se han hecho para estar presentes ante la situación económica y política que vive el país. Entonces, también se ha mencionado de una u otra manera en la agenda de lucha los temas de anticorrupción, con la salvedad de que la corrupción no es solo de un sector, sino que la corrupción en el caso de Codeca es concebida como una situación sistémica donde los principales corruptores, que es el empresariado oligárquico, pues tiene el Estado, que está, dicho sea de paso, capturado por estructuras criminales a sus, digamos, a sus perros con sus respectivos lazos, ¿verdad? Tratando la manera de garantizarse su status quo, y por esa razón creemos de que todos esos aspectos institucionales, como el asalto a las cortes, el MP, ahorita viene en proceso el tema de la PDH, misma Universidad de San Carlos, reflejan una situación política compleja que va a acelerar los procesos de cooptación, pero que, dicho sea de paso, también dependiendo de la postura política y la capacidad política que nosotros desarrollemos, vamos a capitalizar en este nuevo proceso electoral dicha situación. Muchas gracias, Neftalí. Tenemos dificultades de audio, no sé si es allí o es aquí. Vamos a leer, gracias, Neftalí, nos estaba contando y le contó a usted, ¿no?, cuál es el camino a seguir de aquí en adelante, ¿no?, de cara a la posibilitar, concretar esa fase de la etapa constituyente como tal, como eso sí, como acto jurídico político, ¿no?, aunque ahora siguen con la etapa del preconstituyente. Dice en la cuenta, en la página de Radio Victoria, Esperanza Vázquez dice: necesitamos y urge el cambio, especialmente que no se privatice todo el beneficio para el bien, que no se privatice para el bien del pueblo, hospitales, escuelas, agua potable, etcétera, que se nacionalice a favor del pueblo, dice. Juanito López se queja: la Facebook no ponga interferencia en el audio de esta transmisión en vivo, dice. Eso es lo que dicen en la página Codeca Radio Victoria. Amigas y amigos, son las 9:58, estamos en la hora constituyente. Voy a dejar micrófonos en el siguiente orden: Mario, Diego y luego Neftalí, para que en cuestión de un minuto, ojalá, si acaso pueden epilogar, si acaso hay alguna idea no dicha, también lo puedan indicar en este preciso momento. Adelante, Mario. Muchas gracias. No, en todo caso, yo lo que haría para finalizar es un llamado. Es un llamado a las expresiones feministas de organizaciones de mujeres, campesinas, sindicales, etcétera, a que hagan los esfuerzos necesarios de carácter formativo, analítico y formulación de sus propias propuestas para insertarlas en un proyecto de transformación social que indudablemente constituye una necesidad histórica en este país, y que al mismo tiempo vayan madurando sus condiciones objetivas y subjetivas para articularse en un esfuerzo compartido para impulsar un proyecto de transformación social en donde estén planteadas, por supuesto, sus demandas, sus propuestas, y en donde, por supuesto, también debieran estar sus representaciones políticas. Sin esto, desde mi perspectiva, reitero, es muy difícil avanzar en un proyecto de transformación social, y comparto efectivamente lo que se ha planteado. En este momento,
la propuesta de Estado plurinacional, de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, es lo que delinea o abre la posibilidad para gestar ese proyecto de transformación social, ¿verdad? Es la posibilidad de aperturar un nuevo momento de lucha histórica para finalmente lograr los cambios que han sido anhelados por trabajadores, por campesinos, por pueblos indígenas, que no es otra cosa al mismo tiempo que desplazar a las mafias, a las oligarquías, a las empresas transnacionales del control del Estado y construir un Estado alternativo, un Estado desde los pueblos, desde los movimientos, que impulse las transformaciones, reitero, que se necesiten en función de las grandes mayorías. Muchas gracias por la invitación, perdón. Gracias, Mario. Contigo, Diego Padilla. Yo creo que Mario lo dijo muy bien, entonces le pasaría la palabra a Neftalí. Neftalí, por favor, active su micrófono. Sí, bueno, a mí se me olvidó comentar que nosotros en la capital, en el área metropolitana, hemos tenido acercamiento con algunas instancias o colectivos que están en la lucha por el agua, que están en la lucha por el transporte público, que están en la lucha por el tema de la basura, de las condiciones precarias en las que vive el sector que trabaja en los basureros. Y hemos ido desplegando un trabajo organizativo a nivel de estas comunidades. Sin embargo, es embrionario el proceso, pero estamos seguros de que vamos a avanzar en esto que viene. De mi parte, agradezco y exhorto a que sigamos en estos debates, en estas conversaciones, y que especialmente la academia pueda abrir un poco sus puertas para, digamos, desde la experiencia práctica, desde la experiencia vivencial en las comunidades, podamos tener intercambios con el sector académico, con el sector de la investigación, para ir configurando también todos esos marcos, ese marco teórico que necesitamos para poder seguir avanzando, pero también en el marco de las estrategias prácticas de corto, mediano y largo plazo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Neftalí López, Mario Sosa y Diego Padilla, y a ustedes, amigas y amigos, en esta hora constituyente, cuando son las 10:03 en Centroamérica, concluimos de esta manera. Esto es proceso constituyente en la hora constituyente. Un camino que va, una historia con diferentes momentos, y en este momento, y en este preciso momento, en Guatemala tenemos la oportunidad de reflexionar de cómo avanzar hacia ese momento importantísimo de consensuar cambios estructurales en el país. Aprovechemos este tiempo un tanto holgado para poder formular, consensuar, plantear ideas de cara al nuevo país que soñamos, porque con el que tenemos, al parecer, muy pocos están cómodos y la gran mayoría está incómoda. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana en la hora constituyente.